Vamos a darle función al método buscar usuario por id, utilizando la misma anotación @gmapping, pero esta vez especificando el tipo de dato a buscar, que en otras palabras sería como nuestro marcador de posición para un valor id. Este marcador de posición se usa para acceder al id del elemento que se está buscando y con ello logramos obtener la demás información siempre asociado con ese número de id. El método buscar es bastante sencillo, y no necesita de muchas líneas de código. El @path variable es una anotación de Spring Boot que se utiliza para vincular un valor de una ruta HTTP a un parámetro de método. Esto permite que los métodos controladores accedan a los datos que se pasan a través de la URL de la solicitud. En este caso nuestro id es de tipo entero, así que especificamos el tipo de dato en esta parte. Creamos un objeto de tipo usuario, luego ese objeto guardará lo que el método buscar usuario regrese, aparte de eso se le manda como parámetro el id. Si desean pueden usar un condicional, para manejar mejor las condicionales, en caso de que este objeto sea diferente de nulo, vamos a retornar un response entity con los datos encontrados. Caso contrario, retornaremos una excepción. Voy a crear otra carpeta para el manejo de excepciones. Dentro de esa carpeta crearé una clase que va a heredar de la clase abstracta RuntimeException. En Spring Boot, las excepciones que heredan de RuntimeException se pueden manejar de la misma manera que cualquier otra excepción. Se pueden capturar en un bloque try-catch o se pueden manejar por un controlador de excepciones. También necesito especificar la cabecera con la anotación para establecer el código de estado HTTP 404. Esta anotación se utiliza para establecer el código de estado HTTP que se devolverá cuando se produzca una excepción. En este caso, el código de estado HTTP es 404 not found. La variable serial version with es un campo de clase estático final de tipo long que se utiliza para la compatibilidad con versiones. Este campo se utiliza para comparar versiones de clases binarias. En general, es una buena práctica establecer la variable serial version with en todas las clases que se serializan. Esto ayudará a garantizar la compatibilidad con versiones de sus clases. Yo no voy a serializarlo, pero voy a dejárselos por si más adelante lo necesitan. En Java, la palabra clave super se utiliza para hacer referencia a la superclase de la clase actual.
Se puede utilizar dentro de un constructor para invocar al constructor de la superclase. Ahora sí, vamos a nuestra clase para llamar la clase excepción y mandarle los parámetros correspondientes. Recuerden, en nuestro constructor de la clase excepción especifiquemos que necesita de dos parámetros, esos dos parámetros se los enviaremos desde aquí. El método string_value_of en Java se utiliza para convertir un valor de cualquier tipo a una cadena. Este método es estático, lo que significa que se puede llamar sin crear una instancia de la clase string. El método está funcionando correctamente. Ahora, vamos a realizar el método actualizar. Para eso necesitamos de la anotación @putMapping. Esta anotación se utiliza para actualizar recursos en una API REST. La anotación @putMapping mapea una ruta HTTP a un método controlador. El método controlador puede utilizar el parámetro de ruta id para identificar el recurso que se va a actualizar. El método controlador puede luego actualizar el recurso con los datos proporcionados en la solicitud HTTP. Para poder actualizar un dato, necesitamos de un identificador único, que no sea repetido en toda la tabla, es por ello que necesitamos del id del usuario. Antes, necesitamos asegurarnos que esa información al que deseamos actualizar está disponible en la base de datos, es por ello que primero buscamos ese dato mediante su id.
Usamos el método put para realizar la actualización, pero primero voy a consultar a cuál dato voy a actualizar. Vamos a nuestra base de datos, para verificar que el dato que vamos a actualizar está disponible. Necesito modificar esta dirección, por la dirección del @putmapping. Dato actualizado correctamente. Vamos a nuestra base de datos para verificar si su cambio fue exitoso. Y por último, vamos a realizar el método eliminar usuario. Este método para poder funcionar necesita de la anotación @deletemapping. Esta anotación se utiliza para mapear una ruta HTTP delete a un método controlador. En este caso, la ruta HTTP delete es /borrar/id, donde id es un parámetro de ruta. En general, borraremos el dato asociado con el id. En Spring Boot, el mapstring boolean se utiliza para devolver una respuesta HTTP personalizada. En el caso de un método controlador de eliminación, se puede utilizar para devolver un mensaje de éxito o error. Como siempre, antes de poder eliminar un usuario, vamos a buscar si ese usuario está en la tabla para poder eliminarlo. Esta línea de código crea una nueva instancia de la clase map con dos tipos clave valor, string y boolean. En este caso, la clave string se utiliza para almacenar el mensaje de éxito o error de la eliminación. La clave boolean se utiliza para indicar si la eliminación se realizó correctamente. El método put de la clase map se utiliza para agregar una nueva entrada al mapa. En este caso, la entrada tiene la clave eliminado y el valor boolean true. Probamos las funcionalidades del método.
Con este método nos aseguramos de no eliminar todos los datos registrados en la tabla. Hemos eliminado todos los usuarios uno por uno. Básicamente ya tenemos todo. Aquí podemos retornar un mensaje de tipo string. Solo cambiamos esto por un string. Y esto por un body que muestre un mensaje. Actualizamos este dato. Vamos a nuestra base de datos y nos aseguramos que se haya modificado. Hemos llegado al final del video. Si te gustó, suscríbete al canal.